Bueno, acá tenemos un reto. El reto es la salud mental, social, comunitaria. ¿Por qué? Porque social y comunitaria ha sido el estrés que nos ha producido y nos sigue produciendo el COVID, entre otras cosas. El COVID, la crisis económica, el hambre que ya estamos viendo, el desconcierto, en fin, todo eso efectivamente afecta pues a nuestra psique, colectivamente hablando y individualmente hablando. Felizmente tengo a dos profesores de la Universidad María Auxiliadora, el magíster Luis Luyo. Luis, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Y el psicólogo Hugo Córdoba. Hugo, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Chema, ¿cómo estás? ¿Qué pasa en nuestra alma? Disculpen que emplee la palabra alma, que ya es anticuada, ya casi nadie la usa, con la pandemia que hemos tenido, profesor. Haces muy bien, estimado Chema, en expresar la palabra, ¿no?, alma, ¿no?, como un término que ya se ha venido dejando de usar para hacer referencias a lo psicológico, ¿no? Así es. E incluso la palabra mente, incluso también ha ido dejándose, ¿no?, para poder especificar la psicología como proceso científico, ¿no? Bueno, pues ha tenido un impacto muy significativo, no solamente en la salud y cómo reacciona nuestro organismo en respuesta a una adaptación propia del componente médico, sino también en nuestra propia interacción, en la adaptación de las condiciones sociales, en la forma en la que vamos a poder plantear nuestras metas, nuestra proyección ante la incertidumbre, y a partir de ello generamos todo un proceso psicológico de adaptación a estos cambios. Y en algunos casos esto se traduce en ansiedad. En ansiedad, correcto. Y en otros casos, depresión, por ejemplo. Depresión, efectivamente. Pero también, y vamos a darle un enfoque un poco más positivo, hay resiliencia, hay una capacidad del ser humano para poder reajustarse a esos nuevos escenarios y poder encontrar el bienestar que tanto uno necesita. Bueno, esto efectivamente, el ser humano siempre ha estado en condiciones de estrés de alguna manera, adaptarse al medio. Pienso en las cavernas, cuando yo sacaba la cabeza por la caverna, claro, llega el tigre de dientes de sable, guau, con eso, pero al mismo tiempo tengo que comer. ¿Qué hago? ¿Me enfrento? ¿No me enfrento? En fin, es un poco la historia de la humanidad. Sobre esto que sigue en nuestro cerebro esto, porque esto es por evolución, seguimos manteniendo eso, viene el encierro. Correcto. Viene la claustrofobia, viene de alguna manera la prisión, pérdida de la interacción social. Eso mismo. ¿Qué nos genera eso? Bueno, muchísimas gracias y es un honor estar a tu lado. Gracias a ti por venir. Entre otras cosas, como psicólogos, hemos estudiado mucho tus materiales, especialmente el del año 84. En ese maravilloso reportaje Crónica. Dios mío, ¿cómo te acuerdas de eso? Bueno, es que durante generaciones y es que hay que decirlo, Chema Salcedo fue el maestro que puso en práctica en las ciencias sociales y de salud lo que se llama la observación participante. En un caso extraordinario, fingió tener un problema mental. Gracias por lo de fingió, doctor. Bueno, ese es parte de otro debate entre psicólogos que tuvimos. Y luego hiciste pues un extraordinario reportaje grabando, me acuerdo perfectamente tu frase, todos los que entraban ahí iban con su bultito bajo el brazo, y sé que yo llevé mi cámara para filmar. Y bueno, un extraordinario estudio de caso de observación participante. Y lo segundo es que, y esto ya es una broma entre psicólogos en determinadas generaciones, nunca supimos, y ese es el debate académico, si Chema Salcedo fue fingiendo algo o Chema Salcedo fue a reencontrarse con algo. Muy buena pregunta para la que tampoco tengo una buena respuesta, debo decir. Gracias. Para continuar, Chema, con tu importante comentario, la pandemia no ha finalizado. La pandemia no ha finalizado, correcto. La pandemia, en algunos casos, inclusive aquí todavía se está empezando tímidamente a hablar de que podría haber una cuarta ola. O sea, en el mundo, en el Perú, la pandemia no ha finalizado. Y eso ha tenido una serie de implicancias importantes, graves, en términos psicosociales. Y para hacer solo una revisión brevísima de lo que eran los antecedentes, en el año 2018, en el último estudio del Instituto Nacional de Salud Mental, diariamente
en Lima, de 1 a 3 personas se suicidaba. Estamos hablando del 2018. Diariamente. El año 18. Prepandémico. Prepandemia. En la época prepandémica, entre el 13 y el 22% de la población de Lima tenía depresión. Esto naturalmente ha agudizado y tiene secuelas tanto positivas como negativas. Claro, la pregunta loca es, ¿qué puede haber de positivo? En primer lugar, la cenicienta de la salud pública, es decir, la salud mental, ahora está en la palestra. Todos hablamos, todos ya no tenemos miedo de decir, siento esto, tengo que ir al psicólogo. Antes el psicólogo era para el loco. Con el debido respeto, en el Perú hubo una candidata política, equivocadamente, seguro con buena intención, que le preguntaron cuando no salió elegida, ¿y cómo se siente usted? ¿Se siente deprimida? La respuesta que ella dio era la respuesta típica de la época. ¿Deprimido? Eso es para perdedores. O sea, la estigmatización de la salud mental con la pandemia ha empezado, no podemos ser triunfalistas, pero ha empezado a ceder paso. En segundo lugar, todo lo que hemos vivido en la pandemia nos está conduciendo a secuelas psicosociales inesperadas, para lo cual inclusive la misma comunidad de profesionales de salud mental, de ciencias sociales, de ayuda humanitaria, no está necesariamente preparada. Uno de ellos, y con esto finalizo esta pequeña parte, es que nos hemos enfrentado a lo que el Diagnóstico de Salud Mental Internacional en su versión 5 llama el postraumático. Y eso tiene una serie de condiciones que se cumplen. Hemos sido testigos de muertes. Hemos sentido que la muerte nos amenazaba, y no solo eso, nos amenazaba diariamente. Diariamente decíamos, se ha muerto mi familiar, se ha muerto el amigo de la esquina, se ha muerto el amigo con el que jugaba pelota, se ha muerto la comadre, se ha muerto el pequeño hijo de nuestro vecino. O sea, la muerte ha sido el reino cotidiano en nuestras conversaciones, y eso tiene un gran costo que es el que vamos a analizar. Eso es. Profesor Rubio, la muerte, su colega dice la muerte. La muerte es un tema tabú. O era un tema tabú. Lo que pasa es que la idea antigua era, a los niños no hay que hablarles de la muerte. Yo tuve la suerte de ser hijo único, y en mi casa sí se hablaba de 2 temas que eran tabúes en otras gentes. La plata, que no había gran cosa, y la muerte. He tenido yo esa, a cierto punto, suerte. Pero, ¿qué significa la muerte para un niño, por ejemplo, para un chico, para los que se ponen a ver noticias, etcétera, etcétera? Esta presencia tan fuerte de la muerte, ¿cómo podemos hacer para administrar sabiamente o sanamente esta presencia de la muerte para en nuestra mente? Ayudar a gestionar las emociones que ocurren, ¿no? Durante el proceso de duelo, y que de manera complementaria a lo que el psicólogo Hugo ha mencionado sobre una convivencia muy cercana a lo que significaba la muerte, conlleva procesos inherentes de duelo, ¿no? Y el duelo, entendido como tal, es un sufrimiento, es una congoja, donde no solamente ocurren aspectos afectivos, sino también conductuales, a raíz de ciertos pensamientos sobre lo que se concibe como la pérdida del familiar, como de pronto la muerte como tal, ¿no? Un adulto, podríamos suponer que podría tener una mayor capacidad de argumentación por experiencias vividas, de poder sobrellevar el duelo. Esta situación de la pandemia ha conllevado a que el duelo no sea de un único familiar como era en épocas prepandémicas, en la que lamentablemente un familiar fallecía y uno podía despedirse de alguna manera, ¿no?, del familiar que ha fallecido, y podías tener esa oportunidad, ¿no?, de poder velarlo y hablar sobre la familia, lo que significaba la muerte, sino que esto se ha ido acumulando dentro de la misma casa. 1, 2, 3, 4, 5 duelos. A veces fallecían casi toda la familia, casi todos los integrantes de la familia, y sin tener la oportunidad de poderse despedir de estos familiares. Es importante despedirse. Es sano, es correcto. Es una forma en la que el ser humano históricamente ha ido canalizando, ¿no?, esas emociones al momento de tener
la oportunidad de decirle adiós, ¿no? A un familiar o un hasta pronto. Entiendo. En el caso de un niño es bien complicado ello, Porque ¿no? ha habido épocas en esta pandemia en las que no te podías despedir. Por razones sanitarias, no te podías despedir. Y tú suponías que iban a tratar bien al cadáver de tu mamá, pero no lo sabías en el fondo. Y el otro tema que tiene que ver con esto, por eso viene la pregunta, es, por ejemplo, ¿por qué necesitamos encontrar a las personas perdidas, sabiendo que están muertas inclusive? ¿Es necesario eso? Sí. Gracias. Esto es parte de las complejidades que en términos de salud mental nos está trayendo y nos continuará trayendo la pandemia. El duelo inacabado, que es el que acaba de hacer referencia mi colega, es decir, es aquel duelo en donde ni siquiera pude despedirme físicamente del cuerpo de mi ser amado. El duelo complicado, en donde de repente pude despedirme, pero las circunstancias han sido tan dolorosas que no se permite, y aquí voy a responder a tu pregunta, cerrar un ciclo. Nuestra vida está llena de ciclos. Infancia, ciclos etológicos, ciclos ecológicos, o sea, vivimos, entornamos, interaccionamos con un ambiente, y el ciclo de la despedida mientras yo estoy vivo y mi ser amado ha pasado, según lo que yo crea, a otra dimensión, es un ciclo fundamental para poder continuar también con la noción de futuro, es decir, para moverse, para seguir adelante, para saber que tengo al ser perdido en mi corazón, no lo tengo físicamente, y esto es lo que la tanatología, una disciplina también de nuestras áreas, está diciendo. La pandemia nos ha instaurado el ciclo del duelo inacabado. Duelo inacabado. Luis, ¿cuánto tiempo puede durar un ciclo de duelo inacabado o no acaba nunca? Es bastante relativo. Estadísticamente, en temas de recuperación, de duelo, se esperaría, ¿no?, en condiciones prepandémicas, porque sí hay una separación de las condiciones. Estaríamos hablando de un proceso de 6 meses a 1 año en tiempo promedio, ¿no? Sin embargo, al mencionar que este es un proceso que se ha agudizado, hay ciertas situaciones que no han sido culminadas como procesos afectivos, como lo que se ha mencionado, el tema de la despedida, que permite cerrar ese ciclo, se mantiene aún a la expectativa. Incluso forma parte de los hábitos en el ser humano de acercarse de pronto al nicho, al lugar de la sepultura, y tener reflexiones ahí sobre ello, y que por distintas condiciones también de salubridad tampoco han podido hacer ello, ¿no? Por lo tanto, todas estas situaciones va a depender mucho de la conformación psíquica de cada ser humano. Y para ir insertando nuestro tema de la salud mental comunitaria, esta percepción de recuperación que cada uno tiene para el duelo o de pronto otras afectaciones, va a depender mucho también del aspecto ecológico, como se ha mencionado, como la familia, siendo el grupo primario que influye en nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de comportarnos, termina generando oportunidades para afrontar este tipo de situaciones. El entorno social, a lo cual llamamos la comunidad, y que muchas veces el término comunidad uno podría visualizarlo como una población urbana marginal, y eso no es así. No, claro, la comunidad puede ser, por ejemplo, PBO. La comunidad es la UMA. La comunidad es un grupo de personas que tenemos un sentido de pertenencia. Y cómo este sentido de pertenencia termina construyendo precisamente nuestras capacidades de afronte, nuestras capacidades de recuperación a estas situaciones. Por lo tanto, la salud, que es este bienestar y este equilibrio en la salud mental, pasa a un plano comunitario, en la cual hay una gran necesidad de seguir trabajando para poder hacer frente a estas situaciones que nos está dejando la pandemia y seguramente otras condiciones por venir y que seguramente las vamos a ir descubriendo. ¿Cómo se testea esto, Hugo? ¿Cómo puedo yo establecer una cuantificación? ¿Tengo que hacerle test a la población? Es una pregunta importante, polémica, ciertamente,
Y va a depender mucho de el approach que tomemos, pero en principio, claro, tenemos que tratar de asumir una actitud científica, ¿no? Sí. Y obviamente, la primera de las conductas que nosotros debemos desplegar es la observación de aquello que la persona esté sintiendo, manifestando, exteriorizando. Hemos hablado, por ejemplo, del trastorno por estrés postraumático, del duelo inacabado, de lo que implican las secuelas, y una de las cosas naturalmente que conlleva hablar es cómo está funcionando la persona en su vida. ¿Está manifestando depresión? ¿Manifiesta ansiedad? Para esas categorías hay un importante conjunto de reactivos, de baterías psicométricas, y también hay la necesidad de apuntar a lo siguiente: todos podemos ayudarnos, todos podemos mutuamente brindarnos soporte, ayuda, y eso también es otro indicador para la posible recuperación. Eso me parece muy importante. Vamos a desarrollar esto después de esta breve pausa a la que tengo que ir con su venia y con la venia de nuestros auspiciadores. Saliendo de la pandemia o de lo peor de la pandemia, esperemos cómo atender la salud mental comunitaria. De eso estamos conversando con dos psicólogos de la Universidad María Auxiliadora, Luis Lullo y Hugo Córdoba. Y me entero que el diplomado de salud mental comunitaria es el único diplomado en el Perú de esta materia. Lo da la Escuela de Posgrado de la UMA. ¿Cómo es esto, Luis? Hugo, por favor. Mucho gusto que se pueda mencionar, ¿no? La importancia de la formación en salud mental comunitaria a partir de instituciones universitarias serias con licenciamiento por la SUNEDU, como es el caso de la UMA, y que actualmente es el único diplomado en salud mental comunitario activo, vigente, promocionado por una universidad licenciada. Y esto es muy importante porque resalta la calidad académica de pronto en nuestra formación para profesionales que puedan atender estas situaciones de las cuales hemos venido mencionando durante estos últimos minutos. ¿Cómo funciona este diplomado, Hugo? Gracias, Chema, por la pregunta. Sí, la pandemia como irrupción de crisis global nos está presentando y nos continúa presentando fenómenos inéditos en términos de la salud mental, en términos de las secuelas psicosociales, inclusive nuestros colegas de ayuda humanitaria, de atención en salud pública, están desarmados. Todos hemos quedado desarmados en un momento frente a lo que es la pandemia. El diplomado busca brindar precisamente esas armas de renovación académica, de intervención práctica, de terapéutica, para poder asumir estos nuevos fenómenos o estas secuelas que resultan nuevas para nosotros. Las secuelas, pusimos varios ejemplos, del duelo inacabado. Las secuelas del trastorno por estrés postraumático, que ya las estamos viviendo y experimentando. Y por ejemplo, las secuelas que el mismo personal de salud pública, de primera línea, las organizaciones de ayuda humanitaria, siguen viviendo en un fenómeno que se llama fatiga por compasión. La fatiga por compasión es, así como la alegría, la felicidad se contagia, el dolor también se contagia. Y solo para terminar en esa parte, quisiera poner un ejemplo que grafica muy bien lo que estamos tratando de buscar. En el Perú, muchos vimos esta extraordinaria película que se llama La Teta Asustada, que bajo el mito de la cosmovisión andina, el miedo que ha tenido la madre es transmitido a través del acto de la lactancia, del amamantamiento, a través de la leche al hijo. Bueno, eso es parte de la interpretación mitológica en lo que significa el contagio de la generación que viene por los miedos de la generación que tuvo. Nuestros niños no van a vivir una crisis pandémica, esperemos, pero sí van a vivir, y van a vivir como si los experimentaron en directo, los miedos de los papás, las angustias, las depresiones. ¿Cómo le transmito eso a mis hijos?
Es una pregunta... Ese miedo, ¿cómo se lo doy? En las actitudes... No se lo confieso que tengo miedo. Son dos cosas. Tus preguntas siempre son extraordinariamente maravillosas. Pero hay cosas que inconscientemente yo voy a actuar, voy a personalizar. Correcto. Una de las secuelas, y que seguramente mi colega Luis va a acompañarme, es la pérdida de esta sensación de esperanza en el futuro. Muy bien. O sea, tuvimos una crisis tremenda. Tuvimos un nivel de mortandad tremendo. Espantoso. Nuestros niveles de miedo, el mundo es un lugar peligroso. Es peligroso. Esa es la sensación. Sí. El miedo va a elevar nuestra sensación paranoide y vamos entonces progresivamente. Porque Luis, tú sabes que hay una parte del miedo que es positiva. Si no tuviésemos miedo, habríamos desaparecido como especie. ¿Cómo? Pero la pregunta es cuál es la sutil diferencia con el miedo paranoide. Excelente pregunta, ¿no? Pues yo no sé cómo distinguirlo. En realidad todas las emociones muchas veces tendemos a catalogarlas como positivas o negativas, cuando en realidad las emociones son naturales. Es decir, la alegría, el miedo que uno puede tener, ¿no? Es normal, es natural, y eso hay que enseñarlo incluso a los niños a poder expresar esas emociones. Sin embargo, cuando estas emociones se convierten en una condición paralizante y que afecta nuestro desempeño, nuestro rendimiento escolar, laboral, social, familiar, estamos dando cuenta que de pronto este miedo se ha convertido en una fobia que de pronto te impide desenvolverte adecuadamente en tus funciones habituales, naturales, ¿no? Y a partir de ello, usando la palabra miedo, el temor, la angustia, según lo que se ha venido refiriendo, y de manera muy acertada, es que se generan ciertos fenómenos sociales como la desesperanza aprendida. Así es. Y que en las comunidades, en nuestros entornos sociales, también tendemos nosotros a vivir en un proceso, un fenómeno llamado circularidad en el presente, ¿no? Ese miedo nos paraliza y no nos permite proyectarnos a un futuro. Y el bienestar de la persona implica también la capacidad que tengo para poder hacer realidad mis sueños, mis aspiraciones. Y si ese miedo, esa angustia me está paralizando, es que necesitamos atenderlo. Y ahí vamos viendo esta diferenciación entre un miedo que podría ser habitual, natural, frente a condiciones inciertas, desconocidas, a una situación de pronto paralizante, ¿no? Y viene la frustración en el ser humano cuando de pronto dice, yo quiero lograr tengo propósitos en la vida, pero no sé cómo alcanzarlos, ¿no? No sé cómo lograrlos. Claro, muy lejanos. ¿Cómo sacarle partido a la incertidumbre? ¿Cómo explotar positivamente la incertidumbre? Si cabe hacer esta pregunta. Porque también hay que decir que si no hubiese incertidumbre, también acabaríamos mal, porque es gracias a la incertidumbre que yo me arriesgo, que yo me juego, que yo voy al estadio a ver el partido de fútbol, pues el partido de fútbol produce una incertidumbre, en fin, qué sé yo. Para vincularlo con lo que hemos conversado... Me paraliza la incertidumbre. Sí. Hemos venido conversando sobre condiciones de la pandemia que han ido afectando la salud mental de las personas, es que precisamente el desconocimiento de la enfermedad, de tener un virus, una condición invisible que nos llevó a ponernos doble mascarilla, caretas, ¿no? Porque era la incertidumbre, ¿no? Con guantes hemos salido. Los mismos guantes, con una serie de protectores, ¿no? Que de pronto no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Precisamente ante lo incierto, que es la incertidumbre, es donde viene la agudeza en los casos de ansiedad. En la medida en que tengamos información, pero una información corroborada científicamente, validada, es la que nos permite tener los recursos para poder afrontarlos. Viene la certeza. ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Qué tengo que hacer para prepararme? ¿Cómo afrontarlo? Cuando no hay conocimiento sobre la situación, viene la incertidumbre. ¿Qué fantasmas ocupan mi cerebro cuando no tengo explicación seria de las cosas? ¿O me prefiero escudar en explicaciones infantiles? ¿O en estas conspiranoicas, en estas cosas de... No, el COVID ya llegó un grupo de marcianos y ya entendí, estoy tranquilo, ¿no? Porque buscamos ese tipo de explicaciones. Claro. A falta de otras. Claro. Y ese es
el problema de toda la humanidad a lo largo de su existencia, perdón. La incertidumbre, la explicación de lo no explicado o de lo inexplicable al presente tiene un importante contrapeso en varios elementos, entre ellos aceptar la incertidumbre. O sea, en primer lugar, y eso forma parte, exacto, ¿no? Y eso forma parte de la desestigmatización de la salud mental. O sea, ya hablar de ese tema no es tabú, no es exponer o expresar debilidad. En segundo lugar, y quisiera ponerlo como un ejemplo concreto, hay elementos poderosos en nuestras comunidades que nos pueden ayudar y que contribuyen. La aceptación de esa incertidumbre, la aceptación de la incertidumbre en compañía, o sea, tú también te sientes frente a incertidumbre. Oye, somos dos, ¿ah? Claro, mira, claro, nos podemos acompañar. Que es, por ejemplo, el resorte fundamental de la ayuda mutua. En esos días hemos sido testigos de que un organismo social tan fuerte como son los comedores populares han estado mucho en el tema, en la discusión. Lo que no vemos, por ejemplo, que los comedores populares son poderosos grupos de ayuda mutua. Las personas van y cuentan cómo ha subido, qué terrible, ¿no? Compartimos la ansiedad, compartimos la angustia, compartimos la sensación, ¿qué será el futuro? Bueno, pero aquí estamos hablando sobre qué será el futuro y eso es parte de lo que el diplomado busca analizar, revisar y actualizar en conocimientos y en intervenciones. Me gustaría complementar aquí algo muy importante, que desde la Universidad María Auxiliadora, por parte del programa UMA Barrio, venimos desarrollando iniciativas para el fortalecimiento de los comedores populares, ollas comunes en la zona de influencia de la universidad. Tenemos un programa que se llama Crece Más. Un programa que se trabaja de manera interdisciplinaria con la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética y la Escuela Profesional de Psicología, porque consideramos que una buena alimentación fortalece y da salud a las familias, pero también una buena formación en aspectos psicológicos que favorecen a la convivencia en la familia. Por lo tanto, Crece Más es una iniciativa que precisamente busca promover y atender a estas necesidades en los comedores populares. Bueno, aquí veo que este curso de salud mental, este diplomado, ¿no?, en salud mental comunitaria comienza pues ya, Sí. Ahorita, en junio, estamos en junio Estamos, del año 2022. estamos, Dura 6 meses. Y veo que está dirigido a varias profesionales en psicología, ciencia de la salud, ciencia social y ciencia de la comunicación, derecho y economía. Bueno, estamos ya muy prontos a dar inicio. El 18 de junio, sábado 18, está iniciando este diplomado, pero antes tenemos algunos eventos muy importantes como parte de este diplomado, a la cual queremos invitarlos. Este sábado, 4 de junio, tenemos un webinar muy importante con uno de los docentes. Hugo Córdoba es docente de nuestro diplomado. Está el doctor Víctor Montero, el doctor Vladimir Navarro y el doctor también José Vallejos, quien este sábado a las 5 de la tarde, nos va a compartir un webinar Futuras líneas de investigación psicosocial y académica. Y queremos invitarlos a todas las personas interesadas en participar en este webinar, que lo vemos aquí en pantalla, al número 933670-473. A través de ese número pueden inscribirse para poder participar en este webinar de este sábado y poder conocer todos los beneficios y las bondades de este diplomado en salud mental comunitaria. señores doctores, Luis y Hugo, gracias por la visita. Gracias, Muchas chicos. gracias. Seguimos en contacto.